Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, y bienvenidos a clase número 8 del diseño de Dios para el matrimonio. En esta tarde vamos a considerar la segunda parte de esta clase de la comunicación en el matrimonio, el diseño de Dios para la comunicación. Y nosotros vamos a considerar en esta tarde que la comunicación en el matrimonio se basa mucho en cómo es la comunicación para el cristiano en general. Obviamente hay implicaciones específicas porque nosotros estamos considerando el matrimonio una relación bien distinta e importante, pero nosotros vemos que muchos de los hábitos que debemos desarrollar, las formas en que interactuamos como esposo y esposa, muchas veces reflejan las mismas actitudes que Cristo quiere para nosotros en la vida diaria con cualquier persona. Entonces, mucho de esto se basa en cómo debemos vivir como cristianos. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? Hay muchas personas que al pensar en el cristianismo piensan que los cristianos o son o pretenden ser perfectos, es decir, personas que no pecan, que ya no hacen mal, pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que esto no es el caso. Obviamente, ante los ojos de Dios somos perdonados, sí, somos considerados justos con la misma justicia de su propio Hijo Jesús. Pero nosotros todavía luchamos contra la vieja naturaleza, contra el pecado. Y así nosotros no vamos a ser perfectos, ni tampoco nuestros matrimonios. Puede ser que estas mismas personas que dicen que los cristianos son perfectos piensan que deben tener perfectos matrimonios y están bien decepcionados o sienten muy engañados cuando una pareja cristiana termina en divorcio. Pero tenemos que también recordar que el matrimonio del cristiano también tiene los mismos peligros, riesgos que el matrimonio entre los incrédulos. Pero obviamente hay una gran diferencia, que los cristianos tienen el poder de Dios, del Espíritu de Dios, para darnos el poder de Dios para resistir las tentaciones y los pecados y vivir en una forma que agrada a Dios. Esa es la gran diferencia. Pero al considerar la comunicación en el matrimonio, tenemos que recordar que la buena comunicación en el matrimonio, como en cualquier otra relación, eso no viene automáticamente, no viene por accidente o por casualidad. Esto es algo que tenemos que hacer a propósito e intencionalmente. Nosotros tenemos que recordar que es algo para que tenemos que trabajar duro para tener una buena comunicación entre esposo y esposa. El matrimonio cristiano no está eh, libre de los problemas de la vida por varias razones. Primero, los dos son pecadores. El hombre y la mujer, los dos son pecadores. Van a pecar, van a fallar en diferentes formas. Van a pecar contra la otra persona, igual como pecamos contra Dios mismo. Entonces, nosotros recordamos que los dos, en esta pareja, las dos personas son pecadores y que van a pecar. Pero también los dos son criaturas finitas. No somos como Dios en el sentido de que Él es infinitamente sabio, perfecto, puro. Nosotros no somos así y nosotros tenemos corazones que tienden a el pecado, a tener un deseo carnal que no agrada a Dios y que no busca el bien de la otra persona en la pareja. Entonces nosotros entendemos que somos pecadores y cada uno, el hombre y la mujer, tienen diferentes deseos para la vida. Algunos deseos buenos y algunos deseos malos, pero igual con cualquier deseo que tengamos, tenemos esta tendencia, igual como seres humanos, de poner este deseo como en una posición superior a Dios en cuanto a nuestras prioridades. Y cuando nosotros ponemos cualquier cosa encima de Dios o en el lugar de Dios, que es solo reservado para Dios en nuestra vida, esta cosa llega a ser un ídolo en nuestra vida. Entonces tenemos a veces diferentes ídolos que estamos sirviendo, que si no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a este ídolo,
Y si es que estamos sirviendo diferentes ídolos o diferentes dioses en minúscula, nosotros vamos a llegar a tener problemas. Y estos deseos que tenemos se oponen muchas veces. Y por esas razones debemos tener una buena comunicación y una comunicación bíblica, piadosa, que busca siempre la gloria de Dios y el bien de la otra persona. Vamos a considerar mucho el pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 22 hasta el 32. Pero vamos a considerar primero los versículos 22 al 24 y vamos a ver tres palabras claves ahí en estos versículos. Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante dicen: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que estaba viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí hay tres infinitivos en el griego, tres verbos importantes que vamos a considerar. Primero, versículo 22 dice, despojaos. Versículo 23, renovaos. Y versículo 24, vestíos. Primero, la primera palabra, el primer verbo que dice despojaos del viejo hombre, es básicamente dejar los patrones pecaminosos de la vida. Los deseos carnales que no agradan a Dios, que son pecaminosos, debemos poner a un lado, quitar como si fuera ropa sucia y que tenemos que sacarla. Igual, de la misma forma, tenemos que despojarnos de estas tendencias pecaminosas, ¿no? Entonces tenemos que ponerlo a un lado, poner todo esto a un lado, y no es solamente por un tiempo, sino es algo que debemos hacer para siempre, es algo permanente. Esa es la idea que Pablo quiere comunicarnos en Efesios 4, aquí, en versículo 22. En versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto es algo que Dios mismo hace. Dios renueva la mente en nuestro ser, y nosotros tenemos como una nueva y fresca actitud en cuanto a nuestra vida y nuestros problemas. Y eso es lo que necesitamos recordar. En cuanto a la consejería, esto es algo clave en cada momento de consejería. Son estos tres pasos, porque puede ser que yo estoy sufriendo por causa de otra persona. Pero igual, como ser humano, mi reacción muchas veces es pecaminosa. Estoy pensando mucho en mí mismo, en cómo me afecta a mí, y estoy enojado y llego a tener muchas emociones o pensamientos que de verdad no son buenos y que debo cambiar, ¿no? Entonces, ese mismo proceso que vemos aquí en Efesios 4 aplica a estas otras situaciones en consejería. Tengo que despojarme de esta vieja naturaleza, del viejo hombre, de todos estos malos deseos y ser renovado en mi mente. Y eso es algo que Dios hace para tener una mejor forma de ver mis problemas, ¿no? Y la tercera palabra que dice vestíos. Entonces tengo que poner como vestidura, como nueva ropa limpia, algo diferente. Unas nuevas actitudes, nuevo comportamiento, todo. Esto es lo que yo hago para la gloria de Dios. Y esto es algo que debo hacer una vez para siempre. Entonces yo quito la ropa sucia, yo me pongo la ropa limpia y pura, perfecta, y debo hacerlo una vez para siempre. Esta es también parte del arrepentimiento de la persona, ¿no? Y básicamente cuando dice aquí, versículo 24, vestidos del nuevo hombre, básicamente es practicar con propósito buen comportamiento hasta que llegue a ser un nuevo hábito de justicia. Es decir, yo quiero desarrollar hábitos de santidad.
hábitos piadosos. Esto es básicamente una definición bíblica de un hábito. Todos los nuevos hábitos para el cristiano, los, eh, los hábitos piadosos son importantes para todo el pueblo de Dios, ¿no? Cada cristiano debe estar poniendo ah, o desarrollando nuevos hábitos en su vida espiritual para su crecimiento, su madurez espiritual. Y nosotros eso es lo que queremos hacer. Queremos tener nuevos y buenos hábitos en nuestra vida cristiana. Pero ¿cómo es que sabemos que llega a ser un hábito, las cosas buenas que hacemos? ¿Cuáles son algunas características para saber que estas buenas cosas, buenas actitudes, buenos comportamientos ya llegaron a ser un hábito en mi vida? Y hay tres características que podemos considerar. Primero, este nuevo hábito es algo que hago automáticamente. Es algo automático. Es algo que yo hago siempre, ¿no? Cuando yo tengo un carro manual, yo siempre estoy cambiando, ¿no? Yo tengo que cambiar. Pero en el carro automático yo no tengo que hacer esto. El carro mismo lo hace, es algo automático. Pero también es algo inconsciente. Es algo que yo hago esto sin pensar en lo que yo hago. Por ejemplo, cuando yo comencé a aprender o cuando yo aprendí a manejar un carro manual, al principio era todo así, yo tenía que pensar en dónde pongo mi pie, qué hago con la mano y cómo así como acelero todo. Pero ahora después de manejar un carro así por tantos años, ya es algo que hago sin pensar, es algo que hago inconscientemente. Entonces es la misma cosa para los nuevos hábitos. Pero la tercera parte o tercer aspecto es que es algo cómodo para mí hacer. Es porque es automático, es inconsciente, ya es algo que no me causa mucha molestia o no me distrae mucho, es algo muy cómodo que ya llego a hacer. Y esto es algo que queremos para el matrimonio en cuanto a la comunicación. Queremos que la buena comunicación entre esposo y esposa sea así automática, inconsciente y algo cómoda que hacemos siempre. Y tenemos que recordar, como ya mencioné, muchos de estos aspectos de la buena comunicación que vamos a considerar son cosas para todos los cristianos, ¿no? Estamos considerando ahora el matrimonio entre el cristiano, entre dos personas cristianas, ¿no? El hombre y la mujer cristiana. Entonces nosotros queremos recordar que todos estos principios son para todos los cristianos en todas las áreas de la vida, pero obviamente en cuanto al matrimonio tienen algo muy específico que ver con esta relación especial. Y vamos a considerar cuatro reglas de la comunicación, cuatro reglas bíblicas de la comunicación. La primera regla vemos en versículo 25. Dice aquí, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pero aquí vemos hablar verdad y vamos a considerar primero la palabra hablar y después hablar verdad. Porque primero tenemos que ser honestos, ¿no? Tenemos que hablar. Es uno de, si es que no hablamos, si es que no comunicamos con nuestras palabras, de verdad no hay una relación ahí. Entonces es básicamente tenemos que hablar, hablen. Eso es la otra forma de como que Pablo está diciéndolo aquí. Por ejemplo, mi esposa no puede saber lo que está solamente en mi mente. Ella no tiene este poder como superhéroe. Nosotros sabemos que para saber lo que está pensando la otra persona, esa persona tiene que contármelo.
O si no, no voy a saber cómo responder, ¿no? Entonces, para el cristiano, el mantener un silencio y no hablar de verdad no es una opción. Tenemos que hablar a los demás y especialmente en el matrimonio. Tenemos que comunicar. Pero también dice aquí, hablad verdad. Tenemos que hablar no solamente cualquier cosa, sino que específicamente hablar la verdad. Digan la verdad. Hablar la verdad es un verbo que involucra una acción continua, aquí en el griego. Debe ser un estilo de vida, siempre hablando verdad, siempre hablando verdad. David, vamos a pasar a Salmo capítulo 15, y el autor es David, Salmo 15, y vamos a ver lo que él dice acerca de hablar la verdad. Versículo 2 dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Este es, según versículo 1, es la persona quien morará en el monte santo de Dios. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Entonces debemos vivir en integridad. No debemos vivir así como viendo cómo puedo decir una cosa, pero de verdad el significado para mí es otra cosa. Entonces, no debemos hacer esto en integridad, decir exactamente lo que yo quiero decir, sin mentir. También hay ejemplos de una forma de hablar deshonestamente, y eso es lo que queremos evitar. Vamos a considerar tres tipos de, de hablar en una forma deshonesta. Primero es deshonestidad total. Esto es mentir, mentir, mentir. Es decir, que alguien me pregunta algo y yo respondo con mentira. Que nada de lo que yo digo puede ser cierto. Eso es una mentira totalmente. Obviamente nosotros tenemos que rechazar esto. No es de Dios. Dios es un Dios de verdad. Pero también nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no decir una cosa. eh, por ejemplo, si mi esposa me pregunta cómo estoy, cómo siento en ese momento después de un argumento y yo en secreto estoy bien enojado y estoy así, así con la cara y todo, con todo el cuerpo así enojado, pero digo, estoy bien, ya está bien, no pasa nada, estoy bien. Pero obviamente no estoy bien, estoy enojado, estoy todavía sintiendo esta molestia del argumento. Entonces, esto es también mentir de una forma, ¿no? Que no estoy siendo honesto con ella en este momento. O tal vez es una comunicación que como disfrazado, por así decirlo. Entonces, básicamente son acusaciones que yo hago, eh, pero estoy implicando, no estoy acusando así de frente, sino que estoy haciendo unos ciertos comentarios de aquí por allá, pero que de verdad son para atacar, ¿no? Son para no hablar la verdad directamente a la otra persona. Y tenemos que recordar, ¿no? La honestidad es más que no mentir. Es mucho más que solamente no mentir. Nosotros obviamente no queremos mentir, pero también queremos vivir en una forma abierta, intencionalmente abierta y honesta con la otra persona. Hablando la verdad, sí, y no tapando, ocultando ciertas cosas que yo no quiero que sepa, o de mis sentimientos, emociones, o de ciertos hechos de mi vida, ¿no? Entonces nosotros no es solamente evitar la mentira, sino también vivir una vida abierta, ¿sí? También es una actitud del corazón. Si mi corazón eh, no busca a Dios, no quiere agradar a Dios, no busca el bien de la pareja, entonces obviamente yo no voy a sentir este deseo de ser honesto y transparente.
y básicamente exponer lo que está en mi mente, en mi corazón, ser vulnerable. No quiero hacer esto si es que no tengo una buena relación con Dios. Pasemos a Colosenses capítulo 3 versículo 9. Vamos a ver lo que Pablo dice aquí. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, exactamente lo que leímos en Efesios 4 es lo que leemos aquí en Colosenses 3:9, que este mismo proceso de quitar el viejo, despojarse del viejo hombre, significa que ahora no vamos a mentir, no queremos mentir. Pero una cosita más, en el mismo capítulo de Efesios 4 que estamos estudiando ahora, en versículo 15, dice algo más específico en cuanto a cómo hablamos la verdad. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. En amor. Hay personas que son muy, a veces, que no aman bien a la otra persona en la forma de decir la verdad. Son como muy groseros en la forma de decir, pero es la verdad. Solo estoy diciendo la verdad. Aunque te deja así destruido, solo es la verdad. Y obviamente no está hablando la verdad o diciendo la verdad en amor. Pero nosotros no debemos vivir así. Debemos siempre hablar en amor. Nosotros vemos esto cuando hablamos con enojo o tal vez, o para como usar la palabra tal vez como venganza, ¿no? Para atacar a la otra persona. Entonces, esto obviamente no es hablar la verdad en amor. Aunque pueda ser, lo que yo digo es verdad, pero sin amor, obviamente va a dejar a la persona muy herida. Y ese es el propósito cuando yo no hablo la verdad en amor. Cuando yo hablo una verdad sin pensar en la persona eh, a quien dirijo la conversación, la comunicación, sin pensar en el bien de esta persona, sin pensar en cómo va a reaccionar y solo digo las cosas para decirlas, esto no es hablar la verdad en amor. Y tenemos que tener mucho cuidado porque como seres humanos en general tenemos esta tendencia, ¿no? Y a ciertas personas más que otras. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer esto, ¿no? Yo también conozco a una persona que eh, recién me dijo varias cosas, pero bien feas, eh, en una forma fea. Y la persona dijo, pero solo es la verdad, solo estoy buscando tu bien al decirte estas cosas. Pero lamentablemente me dijo estas cosas en un contexto no tan bueno, en que yo no sentí que era para mi bien. Entonces yo salí con estas palabras en mi mente de esta otra persona, pero sin la motivación de ser animado, motivado para cambiar, sino más bien sentí solamente atacado. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la forma de expresarnos a otras personas, aún buscando supuestamente el bien de la persona. Mucho cuidado con esto. Entonces siempre debemos hablar la verdad con el interés de esta persona en mi mente, con la motivación de beneficiar a esta persona a quien hablo en ese momento. En este caso del matrimonio, cuando yo hablo a mi esposa y aunque tal vez si es que ah, ella tiene que hablarme a mí, una palabra dura, difícil, pero necesito saberlo, algo que estoy haciendo mal en el matrimonio, en la familia, como padre, como esposo, ella puede decirme estas cosas y debe como primero como mi hermana en Cristo y también como mi esposa. Entonces, yo tengo que recibir a veces palabras duras, pero ella tiene que hacerlo en amor y viceversa. Yo tengo que hablarle a ella toda la verdad en amor. Ese es el propósito, ¿no? Colosenses capítulo 4, Pablo dice algo aquí muy, bueno, lo expresa en una forma muy buena que nos ayuda mucho.
Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y es una buena palabra de cómo debemos considerar nuestro hablar. La forma en que hablamos a otros debe ser algo que deja a la persona sintiendo valorada. Entonces, esto es lo que queremos hacer cada vez que interactuamos con otros. Entonces, la primera regla de la comunicación es ser honestos. Debemos ser honestos. La segunda regla, manténganse al día en cuanto a la comunicación. Tenemos que siempre estar comunicando, ¿no? Cada día. Y vemos esto en Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27, que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Nosotros debemos siempre estar comunicando para resolver también problemas, ¿no? Dice aquí, airaos, pero no pequéis. No todo enojo es pecado, pero cada tipo de enojo que es egoísta y que está enojado porque busca lo suyo, obviamente esto sí es pecado. Entonces, simplemente porque mi esposa no hace lo que yo quiera en este momento indicado, no me da un permiso de estar enojado porque esto me lleva a pecar. Pero, por ejemplo, si es que yo veo a un niño maltratado, abusado, yo puedo estar enojado porque esto es una injusticia. Esto es un pecado contra Dios, contra este niño. Y yo puedo enojarme, pero aún así no debo pecar en este enojo. Pero vemos esto, que no todo enojo es pecado, pero solo tenemos que tener mucho cuidado de no justificar todo el enojo que sentimos. Mucho del enojo es muy egoísta o tiene esta motivación. Pero debemos intentar resolver, solucionar todos los problemas que tenemos en el matrimonio antes de acostarnos, por ejemplo. Dice así en versículo 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si es que fallamos en esto, si es que no solucionamos los problemas que experimentamos por los argumentos, lo que sea, y llega el fin del día y nos acostamos así enojados, y yo así mirando un lado, mi esposa por otro lado, y así quedamos así hasta el próximo día. Nosotros somos culpables del pecado en este caso. Somos culpables del pecado porque estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Pero también hay un peligro, ¿no? Porque estamos abriendo la puerta para que entre en nuestra relación, en nuestro matrimonio, resentimiento, amargura en ese momento. ¿Por qué? Porque toda la noche estamos así con esos sentimientos, más pensamientos, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a responder? ¿Qué palabras puedo usar para defenderme? Pero en realidad es atacar a la otra persona, ¿no? Y también hay este peligro de distorsionar los otros problemas que vamos a experimentar. Si es que no solucionamos este problema y no hay solución y siempre decimos ya, solo no vamos a conversar más de esto. Tú puedes creer lo que crees, yo voy a creer lo que yo creo y ya. Pero esto no es solucionar el problema y después la próxima vez que viene un problema voy a estar así con estos pensamientos de la otra persona. Ah, pero piensa así o si va a actuar así de esta forma, porque así es. Pero esto no es justo y no es correcto. También nosotros vemos el peligro de, de causar problemas en nuestra relación. Obviamente no podemos disfrutar la presencia y la comunión que tenemos entre esposo y esposa, pero también hay problemas en el futuro con la relación física, la parte física que Dios dio al hombre, a la mujer para disfrutar en el contexto del matrimonio. Ya con estos problemas, con estos resentimientos, amargura y todo, ya pierden esta bendición de Dios en la relación.
Consideremos lo que dice en Mateo 6:34. Dice que, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces debemos considerar hoy qué tengo que hacer para resolver ese problema con mi esposa. ¿Qué puedo hacer para terminar bien con ella hoy? Porque mañana seguramente habrá otros tipos de problemas y vamos a necesitar estar unidos en todas las cosas. Pero ¿cómo puedo si es que sigo yo con con mi propio enojo, con mis propios pensamientos de ella? Tengo que solucionar esto. Esta es la segunda regla. La tercera regla: ataquen el problema, no la persona. Entonces, cuando llegamos a tener un argumento y comenzamos a sentir bien frustrados, bien molestos con la otra persona por su opinión o por sus deseos o lo que sea, tenemos que recordar que en el matrimonio hay un pacto. Hay un pacto. Nosotros ya hicimos una promesa el uno al otro de ser fiel y permanecer en esa relación hasta la muerte. Entonces es un pacto. Entonces tenemos que atacar al problema y no a la otra persona. Tenemos que mantener esta idea de que lo más importante es nuestro matrimonio. Lo más importante es nuestra relación. El problema es una cosa y podemos considerarlo, pero nosotros somos lo más importante. Entonces tenemos que atacar el problema y no la persona. Consideremos Efesios 4:29 al 30 y dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice aquí, versículo 29, ninguna palabra corrompida. Estas palabras se enfocan en la otra persona y su carácter. Entonces debemos tener mucho cuidado porque son estas palabras que destruyen, que hieren. Entonces no queremos usar palabras así en general como cristianos, pero en particular en este caso en el matrimonio. A veces nosotros pensamos en las palabras eh, corrompidas como palabras vulgares. Y obviamente queremos evitar palabras así porque no honran a Dios ni honran a mi prójimo. Entonces queremos evitar palabras así. Pero esta es una definición muy estrecha y pierde mucho más de la definición de Dios para palabras corrompidas. Son palabras que destruyen, que hacen daño. Cualquier palabra que salga de mi boca que no edifica a la otra persona, que deja a la otra persona lastimada, estas son palabras corrompidas y tengo que evitarlas para el bien de esta persona y para la gloria de Dios. En lugar de hacer esto, debo buscar usar palabras, dice aquí, versículo 29, sino la que sea buena para la necesaria que edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Son palabras que se enfocan en el problema y no en la persona. En el problema. ¿Qué es el problema? ¿Qué es de verdad? ¿Qué es el centro de esta situación? ¿Qué es el problema? Debemos usar palabras que nos ayudan a ver soluciones al problema, que también son llenas de gracia, que demuestran la gracia. También tenemos que tener el bien de la otra persona o las otras personas en mi mente cuando yo comienzo a hablar y considerar el problema dado, ¿no? Entonces, la tercera regla es debemos atacar al problema y no a la persona. Y la cuarta regla de comunicación que vamos a considerar en esta tarde es: actúen, no reaccionen. Nosotros muchas veces reaccionamos al problema y no actuamos bien. La reacción no nos lleva a ningún eh, paso para solucionar el problema. Simplemente son reacciones.
Y vemos esto en versículos 31 al 32 y dicen así. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, algunas reacciones a problemas vemos aquí en versículo 31. Primero, amargura. Es estos sentimientos de amargura que me lleva a actuar mal con otros, ¿no? Por lo que yo siento, por lo que esta persona me hizo a mí, me causó algún daño, pues yo voy a responder así con estos mismos sentimientos y voy a responder con mis propias palabras. Pero no debemos hacer esto, es reaccionar nada más. También, ¿qué más dice? Enojo, ira, que son a veces explotamos o a veces el enojo entra así de una forma bien sutil, poco a poco, más y más, hasta eh, llega a ser algo muy profundo en mi ser, un enojo contra esta persona. Pero al considerar esto, tenemos que ver que hay dos tipos de reacciones, ¿no? Con el enojo. Por lo general hay como dos. Uno que explota, eso es que ya como reviente y ya la persona comienza a hablar y hablar y hablar y decir todo lo que está en la mente, todo lo que está en el ser y todo su ira, todo su enojo y habla así palabras bien, bien feas. Y la otra persona, en cambio, a veces es una persona que en su enojo es una persona bien en silencio total, que no habla, no comunica, es como trata a la otra persona como no estuviera ahí. Entonces nosotros vemos este peligro, ¿no? De un extremo al otro extremo. Por eso la Biblia nos enseña que debemos hablar la verdad en amor. No tenemos que hablar, no podemos estar solamente en silencio, pensando, considerando todas las formas en que la otra persona me hirió. No, yo tengo que hablar la verdad en amor. Entonces, esto es la respuesta a la persona que explota. No puedo solamente explotar y decir cualquier cosa, sino yo que tengo que, como cristiano, hablar la verdad en amor. Pero también dice gritería, gritería. Entonces, yo sé que hay muchos de nosotros, si es que pensamos que la otra persona no me entiende o no quiere aceptar lo que yo digo, o lo que sea, yo comienzo a gritar, a gritar, a gritar. Y esto pasa con mucha gente, ¿no? Que queremos, pensando que al alzar la voz me va a escuchar mejor. Pero no es así. Pero también dice que, versículo 31, maledicencia, que es como calumnias y toda malicia. No queremos reaccionar en estas maneras. Esto destruye otras personas. Puede causar muchos más problemas que lo que antes había. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero no es así para los cristianos, sino en versículo 32 tenemos instrucciones de cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. Son palabras, no de sentimientos, sino de palabras activas que yo tengo, verbos activos que yo tengo que hacer algo. Dice, antes sed benignos unos con otros. Es decir, que yo debo tratar en una buena manera a mi esposa. Debo tratar en una buena forma, buscar su bien, benignos unos con otros, misericordiosos, misericordiosos. Tenemos que mostrar esta compasión y no responder según lo que merece, sino que tenemos que responder con templanza, con humildad a esta persona, con misericordia. Y además, perdonándoos unos a otros. Nosotros tenemos que mostrar el mismo perdón a esa persona que Dios mostró a nosotros. Tenemos muchos advertencias en la palabra de Dios para las personas que no quieren perdonar. Las personas que no perdonan a otros no van a ser perdonados por Dios.
Si nuestra ofensa contra Dios es infinita por un solo pecado que requiere una eternidad en el infierno, entonces mi pecado contra otra persona es muy pequeña en comparación, que también es otra persona pecaminosa, ¿no? Dios es perfecto. Entonces, si yo recibo el perdón de Dios por mi ofensa infinita, mi pecado infinito contra Él, yo recibo perdón por mi pecado, y yo no perdono a otra persona cuya ofensa contra mí es muy pequeña en comparación, demuestra un gran problema con mi corazón. Y de verdad no habrá este perdón de Dios. Entonces tenemos estas advertencias, ¿no? De cómo debemos vivir como cristianos en general y en particular en el matrimonio. Cómo debemos vivir con esta comunicación y qué importancia tiene para nosotros. Entonces recuerdan que nosotros como hijos de Dios recuerden que debemos vivir en una forma que glorifica a Dios, que busca el bien de nuestra esposa o esposo en todas las cosas, para mantener esta unión especial que refleja la relación entre Cristo y su novia, la iglesia. Muchas gracias, hermanos. Espero que tengan una linda semana, que disfruten mucho de este estudio, tanto en su propio matrimonio que al dar consejo y ayuda a los demás. Bendiciones, hermanos.